a las flechas plateadas, ese titán que dejó el automovilismo por décadas y que regresó hambriento de triunfos comiéndose a todo mundo. En Fórmula 1 los alemanes regresarían primero como motoristas y luego como equipo propio, así que ponte cómodo para ver la segunda parte de la historia de Mercedes en la Fórmula 1. Mercedes regresaría al motorsport poco a poco. En los 80 Peter Sauber tomaría los motores de Mercedes y los alemanes terminarían firmando una alianza con él, reviviendo así a la leyenda de las flechas plateadas, destacando su victoria en Le Mans en 1989 y el campeonato de la WSC en 1990. Luego del éxito del equipo suizo en el Mundial de Resistencia, se unirían al Gran Circo en 1993. Esta historia ya la tengo en el canal, así que intentaré resumirla. Necesitaban un motor y se acercarían a Ilmor, un fabricante de motores británicos que inició construyendo motores para la Indy y que luego se mudó a la Fórmula 1. Ese 1993, Mercedes compraría el 25% de las acciones de Ilmor, y al ver que Sauber se integraba a la Fórmula 1 y como eran socios en la WSC, se firmaría un acuerdo con Ilmor para proporcionar los motores a Sauber. Pero en el último minuto Mercedes se bajaría del barco, aunque pegarían en los Saubers este bonito sticker de Concept by Mercedes-Benz. Los motores al final no se llamarían ni Mercedes ni Ilmor, sino que Sauber sin más. ¿Por qué? Porque Fórmula 1, amigos míos. Pero Sauber haría una gran temporada y Mercedes quedaría convencido para regresar de manera oficial en 1994. Ilmor les entregaría un motor que tendría el nombre oficial de Mercedes-Benz a Sauber, y un motor de 1993 a Pacific GP, uno de los peores equipos de la historia del Gran Circo. Pero para Mercedes eso nunca ocurrió. Sauber en 1994 lograría los mismos puntos que en 1993. Aún así en Mercedes se sentían disgustados, se sentían sucios. Ellos son campeones y solo buscan la cima. Y por ello, con la retirada de Honda de la Fórmula 1, tenían una opción buena para buscar un acuerdo con un equipo ganador. En 1995 votarían a Sauber para firmar un acuerdo con McLaren, pero se quedarían con la miel de la victoria en los labios durante 1995 y 1996, logrando podios pero no victorias, hasta que finalmente David Coulthard ganaría la primera carrera de la temporada 1997, poniendo el nombre Mercedes nuevamente en lo alto. Pero lo mejor estaba por venir. En 1998 McLaren-Mercedes dominaría por completo la temporada, doble título mundial con Häkkinen campeón en pilotos y el equipo en constructores. En 1999 Mercedes compraría el 40% de McLaren. Häkkinen era otra vez el campeón mundial, pero McLaren-Mercedes perdería el título de constructores contra Ferrari por tan solo 4 míseros puntos. Pero un título mundial de 2 tampoco es que sea algo tan malo. En 2002, luego de la muerte de Paul Morgan, uno de los fundadores de Ilmor, Daimler incrementaría su poder en la compañía, subiendo su porcentaje de acciones al 55%, renombrando la compañía como Mercedes Ilmor, para finalmente en 2005 hacerse con el 100% de la compañía, renombrándola a Mercedes-Benz High Performance Engines. La larga alianza con McLaren solo les daría un nuevo título mundial, el de pilotos para Hamilton el 2008, pero no uno de constructores. Pero llegaba 2009 y Mercedes firmaría un acuerdo con Brown GP, la cenicienta de la Fórmula 1, quienes lograrían el título de pilotos y de constructores, y aquí Mercedes aprovecharía la situación de Brown para regresar finalmente como equipo a la Fórmula 1. También le dieron un motor a Force India, pero no ganaron nada, así que no pasó. Daimler AG y Avar Investment comprarían gran parte de Brown GP. Su dueño Ross Brown, quien también era el jefe del equipo, mantendría su rol en el nuevo equipo, el cual pasaría a llamarse Mercedes GP y se quedaría con todo el personal y la base en Brackley de Brown GP. Esta estaba bastante cerca de la base que fue una vez de Ilmor, pero que ahora pertenecía a Mercedes. Además, le revenderían a McLaren ese 40% que le compraron años antes, aunque siguieron dándole motores. El patrocinador principal sería Petronas, por lo tanto el nuevo equipo aparecería en 2010 con el nombre de Mercedes GP Petronas Formula One Team. Necesitaban pilotos y contratarían a Nico Rosberg y al multicampeón mundial Michael Schumacher, quien hacía su regreso a Fórmula 1 luego de años fuera de la categoría, con Nick Heidfeld como piloto de reserva. El monoplaza sería el Mercedes MGP W01. Y aunque el gigante regresaba junto a otro titán como era el Kaiser, las cosas no saldrían muy bien. El debut era en Bahrein, Nico Rosberg se clasificaba quinto y Schumi séptimo. No era un debut muy ganador, pero tampoco era algo terrible. Estas serían casi las mismas posiciones en las que finalizarían la carrera, con Rosberg quinto y Schumacher sexto.
Llegarían a Australia esperanzados de mejorar los resultados, pero la cosa se pondría peor, al menos para el Kaiser. Rosberg era nuevamente quinto y Schumacher finalizaría décimo, aunque terminó perjudicado luego de que Button hiciera trompear a Alonso al inicio de la carrera. Llegaban a Malasia y una tormenta provocaría un caos en la quali. Ferrari y McLaren dejarían a sus pilotos en el box, mientras todos los demás luchaban por conseguir el mejor tiempo de la Q1. Button lo lograría y se metería por los pelos a la Q2, pero terminaría en la grava y fuera de la sesión. Felipe Massa y Fernando Alonso quedarían en las últimas posiciones, fuera de la Q2. Y si los titanes caen, toca aprovechar. Nico Rosberg se clasificaría segundo mientras el Kaiser era octavo. Ross Brown declararía que los equipos confiaban demasiado en sus sofisticados radares para saber el clima y no utilizaban el sentido común para saber cómo estaría la pista y qué estrategia usar. Red Bull haría un 1-2 en carrera y el Kaiser perdería una tuerca y se tendría que retirar. Pero Nico lograría la tarea de regresar a las flechas plateadas a un podio de la Fórmula 1. Uno que no pisaban desde el primer lugar de Fangio en Italia en 1955. Rosberg era el hombre de los resultados y se clasificaría cuarto en el GP de China. El alemán sería con la punta de la carrera en algunas vueltas, pero finalmente perdería terreno poco a poco. Casi logra el segundo lugar, pero tocaría conformarse con el tercero y un nuevo podio. El Kaiser sacaría el colmillo en España y en Turquía, logrando 2 cuartas posiciones, con Rosberg quedando detrás de él en ambas. En Mónaco, Michael Schumacher sería protagonista de una polémica. La carrera finalizaba bajo safety car y adelantaría a Alonso en la última curva. Los comisarios, que incluían a su viejo rival Damon Hill, le penalizarían con 20 segundos por un adelantamiento ilegal, cayendo hasta la 12ª posición. Y eso no sería lo peor que viviría este año. El Gran Circo llegaba a Valencia para el GP de Europa. Schumacher sufriría con sus neumáticos en quali y luego de un problema en su freno delantero derecho terminaría 15º. Misma posición en la que finalizaría la carrera, su peor posición hasta el momento en Fórmula 1 desde su debut en 1991. Nico lograría otro podio en Gran Bretaña con un nuevo tercer lugar, y luego ambos pilotos vivirían en la media tabla todo el año, incluyendo un par de incidentes algo vergonzosos. En Hungría, Schumacher casi aplastó a Barrichello contra el muro de pits, cuando este intentaba adelantarle. El Kaiser sería penalizado con 10 posiciones menos en la parrilla de salida para el siguiente GP, el de Bélgica, mientras que Rosberg en ese mismo GP saldría de boxes con una rueda mal ajustada, retirándose de la carrera. Mientras que en la última carrera en Abu Dhabi el Kaiser terminaría trompeando al intentar adelantar a su compañero Nico Rosberg y para peor sería embestido por el Force India de Vitantonio Liuzzi, y los dos pilotos terminarían fuera de carrera. Mercedes tendría un regreso bastante neutral. Serían el mejor del resto, quedando debajo de Red Bull, McLaren y Ferrari. Dios, qué raro suena decir que Mercedes es el mejor del resto. Cuarto lugar para los alemanes con 214 puntos. Un año dominado por Red Bull donde Mercedes no pudo emular a su antecesor, Brown GP. En 2011 mantendrían el dúo de pilotos. El debut era en Australia y sería horroroso. Schumacher se quedaría fuera de la Q3, aunque Rosberg sí lograría clasificarse, en 7ª posición. Pero en carrera Schumacher tendría un accidente con Alguersuari y ambos irían a boxes. Varias vueltas más tarde, Mercedes llamaría al Kaiser al box para retirarlo de la carrera. Rosberg, por otra parte, un par de vueltas más tarde, tendría un accidente con Barrichello. El brasileño intentaría adelantarle, pero se tocarían y le dañaría el costado al Mercedes. Así que Rosberg tuvo que aparcar y retirarse de la carrera. La temporada sería carrera tras carrera con resultados bastante grises. Lograban puntos constantemente, pero nada destacable. El Kaiser seguiría con su mala suerte y en Mónaco, luego de casi quedarse calado en la salida, terminaría retirándose cuando su monoplaza se comenzó a incendiar. En la locura vivida en el GP de Canadá, el Kaiser aprovecharía y estaría varias vueltas en 2ª posición, pero al final Button y Webber le superarían finalizando cuarto. El alemán estaba feliz por marcar el mejor resultado del equipo en todo el año, y enojado porque no pudo subir al podio. Ese cuarto lugar de Schumi en Canadá sería el mejor resultado de todo el año, otra temporada gris que les dejaría en cuarta posición como el mejor del resto con 165 puntos en total. 2012 sería otro año con el dúo dinamita alemán. ¿Te acuerdas de Ilmor, luego renombrado Mercedes bla 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 bla? Pues en diciembre de 2011 se renombrarían a Mercedes AMG High Performance Powertrains, incluyendo así el AMG al nombre del equipo. Llegaba a Australia y el W03 entraría en la polémica. Su alerón trasero utilizaba el concepto desarrollado por McLaren en 2010, el F-Duct.
ese sistema que todo el mundo copió en 2010 provocando una auténtica locura. Para activarlo el piloto debía soltar el volante llevando equipos como Ferrari a cambiar la posición de la cámara on board y todo terminó prohibido. Junto a la S de Petronas, en la parte interna del alerón trasero existe un agujero y por ello la versión de Mercedes sería bautizada por los medios como S-Duct. Era el año del DRS y cuando el piloto activaba el DRS, ese agujero quedaba al descubierto, escupiendo aire sobre el difusor trasero, reduciendo así la carga aerodinámica. Y varios pasos más técnicos que cuesta un poco entender. El punto es que este F-Duct, en palabras simples, reducía la carga trasera y delantera a la vez, lo que se traduce en mayor velocidad punta. 12 kilómetros extras se logran con el DRS, que subían a 17 con este aparatito mágico, o agujerito mágico. Red Bull y Lotus pondrían sus reclamos para que se declarara ilegal este elemento de Mercedes. Las reglas prohibían que el piloto activara cualquier sistema aerodinámico que no fuera el DRS. Pero Charlie Whiting se pondría a favor de Mercedes, defendiendo que sus pilotos no rompían las reglas, ya que activaban el DRS y el F-Duct era algo automático. Resumen de toda la situación, Mercedes aprovechó el bug nivel Dios. En Australia, Schumi sería cuarto superando a Rosberg, quien fue séptimo, pero en carrera un fallo en la caja de cambios le haría retirarse la vuelta 10 con Rosberg finalizando 12º. Malasia sería otra carrera con resultados mediocres, pero llegaría a China. Rosberg se hacía con la pole y Schumi con el tercer lugar. Parecía que al fin las flechas plateadas estaban de vuelta. Rosberg lideraría prácticamente toda la carrera y durante las primeras vueltas Schumacher mantendría la segunda posición. Pero cuando fue a boxes a cambiar sus gomas, un fallo de comunicación en el equipo le obligaría al retiro, cuando su rueda delantera derecha no fue ajustada correctamente. Los mecánicos intentaron arreglar el problema pero era demasiado tarde, y el Kaiser tendría que retirarse de la carrera. Aún así, gracias a Rosberg, finalmente Mercedes lograba un triunfo en Fórmula 1. Además, Nico se transformaba en el primer piloto alemán en ganar un GP de Fórmula 1 en un auto alemán. Este triunfo fue muy importante. Varios accionistas del equipo querían retirarse porque no le veían futuro al proyecto formulero. Imagina si te retiraste en esa época y ves cómo es Mercedes ahora. Te das un tiro en la flecha plateada. Llegaría a Mónaco y sería una mezcla de emociones. Schumacher conseguiría la pole, pero una penalización por un accidente con Bruno Senna le obligaba a salir sexto. Y en carrera una falla mecánica le obligó a retirarse a la vuelta 63. Mientras que Nico rozaría la gloria finalizando en segunda posición. El Kaiser viviría una racha de mala suerte. Aparte de este retiro, sufriría dos más en España y Canadá, pero finalmente vencería a su gran bestia. En Valencia, luego de 2 años con los peores resultados de toda su vida en Fórmula 1, el Kaiser lograría un increíble tercer lugar, regresando al fin a un podio de Fórmula 1. Y luego, pues, se hundieron como el Titanic. A final de año se marcarían 5 GPs sin marcar un solo punto. A pesar de la victoria y los podios, Mercedes cerraría el año con 142 puntos equivalentes al quinto lugar en constructores. Un año no muy bonito para los alemanes. Por el momento el regreso de Mercedes era bastante gris. Poco a poco avanzaban, pero lo mejor estaba por venir, lo que veremos en el próximo video, el cual espero que te haya gustado y te invito a dejar tu like. Dudas, preguntas, sugerencias y todo lo que quieras, déjalo en comentarios. Si aún no te suscribes, ¿qué estás esperando, amigo o amiga? Y dale ya al botón y a la campanita para no perderte nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.